¿Será realmente una cuestión de vida o muerte el decidir evitar los antitranspirantes que contienen aluminio? Comencemos con las respuestas sencillas. Hay gente que ha reportado presentar sensibilidad y reacciones alérgicas en la piel ante la presencia de antitranspirantes. Estas personas lo identifican porque literal se les irrita la piel en la zona en la que se vieron expuestos a este material. Y ni siquiera necesitan ver este video porque no tienen la disyuntiva entre usar estos antitranspirantes o no usarlos. Hay personas que están identificadas claramente por encontrarse bajo el riesgo de cáncer por exposición al aluminio. Y se trata de los trabajadores de fundiciones y plantas similares donde es posible encontrar altas concentraciones de aluminio en polvo respirable en el aire. Estos son los dos casos extremos. Ahora analicemos el tema para el resto de nosotros que estamos entre estos dos extremos. Es posible que la historia detrás de la pregunta que origina este video inicie con el hecho de que, como parte de las instrucciones que recibían las mujeres desde hace mucho tiempo para realizarse una mamografía, se les pedía que evitaran ese día ponerse antitranspirante. La razón detrás de esta solicitud es reducir la probabilidad de que el aluminio que se encuentra sobre la piel pueda verse reflejado por los rayos X y falsear el resultado del estudio. Aunque lo que probablemente dinamitó el tema pudo haber sido este artículo científico de inicios de la década del 2000, en el que los investigadores colocaron células humanas en distintas cajas de Petri y a cada caja de Petri le untaron distintos antitranspirantes de distintas marcas. Posteriormente encontraron que estas células tenían un daño en su ADN. La otra parte de la evidencia detrás de esta idea era que hay datos reportados de células cancerosas más cerca de la axila que en el resto del tejido mamario. A partir de este momento y de estudios similares, se volvió del dominio público la idea de evitar los antitranspirantes. La primera cosa importante que debo decir sobre el tema es que este no es el único caso en el que parece que se sobrereacciona ante evidencia científica como respuesta a la exposición de células en una caja de Petri a una sustancia específica. Y el asunto es que cómo reacciona una célula al verse inmersa en una sustancia en una caja de Petri no necesariamente representa cómo las células se verán afectadas dentro del cuerpo humano y a través de la barrera de la piel, que por sí mismo es un tejido que se regenera constantemente. Colocar células en una caja de Petri y dejarlas sumergidas en una sustancia química puede ser un primer paso para descartar si puede haber alguna reacción adversa o no, y si vale la pena seguir investigando el tema, pero no puede considerarse concluyente porque las condiciones en una caja de Petri inundada por alguna sustancia no existen tal cual en nuestro cuerpo. Tomando en cuenta la primera investigación que les comento, pero también buscando información sobre los análisis que se realizaron posteriormente por otros investigadores, podemos responder distintas preguntas. ¿Es verdad que las mujeres que usan antitranspirantes con aluminio presentan más casos de cáncer de mama? Este análisis sistemático, publicado en el 2014 sobre la exposición a aluminio en nanoescala, óxido de aluminio, hidróxido de aluminio y sales solubles de aluminio, apunta a que no existe evidencia clara de riesgo a la exposición de aluminio ni asociado al Alzheimer, ni al cáncer de mama por su uso cosmético como antitranspirante, ni tampoco parece provocar un efecto en el sistema inmunológico adverso al formar parte de vacunas. Énfasis en esto último, aunque no sea parte prioritaria de este video. ¿Qué mecanismo podríamos pensar que provocaría efectivamente que el aluminio derive en un tipo de cáncer? Pues el aluminio, en lugar de ser untado en la piel, tendría que llegar a nuestros pulmones al ser respirado o tendría que llegar directamente al torrente sanguíneo en concentraciones suficientes. ¿Cómo es que el aluminio en un gel tiene un efecto antitranspirante? Bueno, la respuesta corta es que los antitranspirantes funcionan porque bloquean temporalmente los pequeños ductos de las glándulas sudoríparas de nuestra piel. Si no hay conducto de salida para el sudor, no sudamos y no hay mal olor. Y a todo esto, ¿qué es el sudor o para qué sudamos? El sudor es principalmente agua con algunas sales que liberamos para que nuestro cuerpo pueda regular su temperatura. El mecanismo físico del por qué esto es tan eficiente
Lo explico en los videos de esta colaboración con Curiosamente. Ahora, resulta que tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, las ecrinas y las apocrinas. Las glándulas ecrinas están en todo el cuerpo y se abren directamente en la superficie de la piel para ayudarnos a regular la temperatura. Las glándulas apocrinas producen un sudor más lechoso que además de las sales contiene otras sustancias y se libera en situaciones de estrés emocional. Las glándulas apocrinas están ubicadas en zonas con abundantes folículos capilares como las axilas e ingle y se vacían en estos folículos antes de que estos salgan a la superficie de la piel. El sudor en sí mismo no huele mal, pero en las axilas, donde por ejemplo tenemos ambos tipos de glándulas sudoríparas, el sudor mezclado cambia el pH y lo vuelve ligeramente alcalino, hacia el 8, de manera que las bacterias encuentran un ambiente más propicio para habitar. Y son estas, las bacterias, las que al metabolizar las sustancias para vivir sobre nuestra piel, producen los compuestos que huelen mal. Quizás estés tentado a decirme, a ver, pero entonces, ¿por qué los niños no usan desodorante? Pues porque el sudor apocrino comienza a segregarse hasta la pubertad. Por eso los niños no son tan apestositos. Y también este tipo de sudoración se ralentiza con la edad. Así que las buenas noticias son que conforme envejezcas, esto del olor por sudoración se te va a ir quitando poco a poco. Vas a tener otros problemas más feos, pero al menos este ya no te va a preocupar. Y a todo esto, ¿es lo mismo desodorante que antitranspirante? Porque a veces usamos los términos de manera indistinta. Desodorante, en general, es una sustancia que enmascara el olor, como pueden ser los aceites esenciales o el perfume. De hecho, así nace el uso del perfume, como una fragancia cotidiana no religiosa, en alguna época en que bañarse no era tan frecuente. El desodorante también puede ser un conjunto de agentes antimicrobianos, alcoholes, ésteres, citratos, que inhiben a las bacterias y les impiden degradar el sudor para que no aparezca el mal olor. Llamamos antitranspirantes a las sustancias que bloquean la secreción de las glándulas sudoríparas. Los antitranspirantes más utilizados en cosmética son las sales de aluminio. Habitualmente las sales utilizadas son el clorhidrato de aluminio en los aerosoles y el rolón y el tetraclorohidroxiglicinato de aluminio y circonio o el sesquiclorhidrato de aluminio en barras y geles, y no son trabalenguas. Cuando la sal de aluminio se combina con el agua, el aluminio se separa como ion aluminio, que es muy soluble y capaz entonces de bloquear las glándulas sudoríparas. Así se reduce la cantidad de sudor que emites durante horas o hasta días. Otra sal de aluminio de uso frecuente es el mineral de alumbre, que en realidad no es un mineral que encuentres fácilmente en la naturaleza, es otra sal sintética de aluminio. Hay otras fórmulas menos habituales con sales de titanio, sales de zinc, inclusive copolímeros, pero los más empleados y más eficaces son las sales de aluminio. Los productos que compramos en las farmacias típicamente son formulaciones que combinan sustancias antitranspirantes, desodorantes, emulsionantes, emolientes y antioxidantes. Algunos además cuentan con sustancias adsorbentes y absorbentes como el talco, la perlita, zeolitas, arcillas, óxidos metálicos, y estos tienen como objetivo reducir la humedad. Puedes encontrar productos también que estén etiquetados como desodorantes sin aluminio, cuyos principales principios activos son agentes antibacterianos, perfumes, aceites esenciales e inhibidores enzimáticos, pero también cuentan típicamente con sustancias parcialmente antitranspirantes como el gluconato de zinc, fenolsulfonato de zinc o el sulfato de 8-hidroxiquinoleína de eficacia muy limitada. Si no te ha encantado que te diga sustancias químicas largotas, déjamelo en los comentarios para evitarlo la próxima vez. En fin, pero evitar la sudoración y con ello el mal olor no es malo para la salud. De hecho, hay personas que sufren de excesiva sudoración. Es una condición llamada hiperhidrosis, y cuando a estas personas ni siquiera los antitranspirantes les funcionan, en algunos casos se les llega a recomendar la inyección de Botox, eso que se usa para las arrugas, para paralizar temporalmente los nervios que estimulan la sudoración axilar.
y esto cuenta con la aprobación de la FDA. El antitranspirante común tiene, en contraste, una función muy superficial y temporal en la piel. Se considera que el aluminio absorbido por el cuerpo por utilizar antitranspirantes puede llegar a ser del 0.01 al 0.06%. ¿Y qué pasa si de todas maneras le tengo miedo al aluminio? Si dejo de usar antitranspirantes, ¿ya con eso lo evito? Pues en realidad el tabaco contiene más aluminio y en una presentación más peligrosa pues lo puedes inhalar. Además de que por supuesto te expones al papel aluminio y a varios utensilios o recipientes de cocina hechos con este material y que utilizamos frecuentemente con nuestros alimentos. Finalmente, la FDA, la OMS, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, todos concuerdan en publicar que no se conoce relación entre el aluminio en antitranspirantes y un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo también útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar regularmente los domingos para que me acompañes aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.